Televisa presenta. Muy buenas noches. Hace 2 semanas presentamos aquí en Punto de Partida un fragmento de un discurso de Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Este video aparecía en internet en el sitio conocido de conferencias que se llama TED. Nos sorprendió, la verdad, la polémica que se generó. No era la primera vez que nos interesábamos por los hijos de expresidentes. Hace unos años, quizá usted lo recuerde, entrevistamos a Luis Donaldo Colosio Riojas. Sin embargo, la reacción esta vez fue muy distinta. He acompañado a mi papá a inaugurar obras públicas y a entregar escrituras, y ver la expresión de la gente al recibir estas escrituras que han estado esperando por varios años, pues es una emoción que se contagia realmente y que me llena de felicidad. Es Emiliano Salinas a sus 17 años. Era el 5º informe de gobierno de su padre, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál es su impresión de los jóvenes mexicanos de hoy, Carlos Emiliano? Bueno, yo estoy contento con la juventud mexicana. Y algo que me gusta mucho es que siento que la juventud está participando más en la vida política del país. 18 años después volvimos a saber de él. El sitio de internet TED subió a su página un discurso de Emiliano Salinas, fundador del movimiento Inlactech por la Paz. Reconozco que para algunos va a ser difícil separar el hecho de que soy hijo de Carlos Salinas de Gortari del hecho de que soy un ciudadano preocupado por la situación actual del país. Sus palabras y su difusión hace 2 semanas en Punto de Partida generaron diferentes reacciones en las redes sociales, en su mayoría cuestionándolo por ser hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Desgraciadamente, por el origen de este joven, pierden credibilidad propuestas y planteamientos interesantes y sensatos. Imposible criticarlo por su apellido, motiva su mensaje, renueva la esperanza. ¿Dónde empezamos? Claro, y sobre todo jóvenes que tengan ese monstruo de padre. Pobre tipo, no se ha vuelto loco por casi nada. Es broma, ¿verdad? Veo al Salinas que un día creímos salvar a México. Qué horror lo que dice el hijo de Carlos Salinas de Gortari, cuando su papá nos hundió en la pobreza y la corrupción. ¡Wow! Pues desafortunadamente el apellido pesa más que sus palabras. Ojalá México fuera un país de hechos y no de crítica. Solo lo conocíamos porque anda con Ludvika y esos chismes. Se denota un hombre inteligente. También en algunos medios de comunicación. Ya es tiempo de renacer, de hacer un nuevo orden, un nuevo México. Por eso aplaudo a jóvenes como Emiliano Salinas que están haciendo... ¿Por qué lo mencionas, Ahí me llamó la atención. ¿Qué tiene que ver Emiliano Salinas, el hijo del expresidente Salinas? Sí, pero no es que sea el efecto de un presidente que todos sabemos que está muy activo. Sí, pero es un muchacho que está pidiendo con conciencia que hagamos un cambio. No sería justo cargarle los pasivos heredados por el papá. Vamos, ni las deudas de tarjetas de crédito pasan de padres a hijos. Pues sí llama la atención, como dicen como dicen los publicistas, lo están posicionando. Significa que están impulsando la presencia pública del hijo del expresidente Salinas. Bueno, desde Televisa le han dado un vuelo a la presencia y discurso de Emiliano Salinas de Gortari. Solo en YouTube el video de Emiliano Salinas cuenta con 292.179 visitas. De los 855 comentarios que ha recibido, 571 a favor y 191 en contra. México está siendo violada frente a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Llegó Maciosar, el extraño enemigo. ¿Dónde está el soldado en cada hijo? Bueno, pues ahí está, parte de la polémica que se generó, también cuestionamientos acerca incluso de las motivaciones que tuvimos para presentarlo. Nosotros en Punto de Partida decidimos ir a verlo, preguntarle abiertamente si realmente estaba buscando una carrera política y sobre todo cómo lidiaba con el peso de su apellido. Esta es la conversación. Pero se puede hacer abstracción, es decir, tú puedes salir públicamente a hacer algo, a llamar a un mensaje a la nación, sin pensar que lo primero que van a ver es quién eres y de quién eres hijo. O sea, honestamente yo me imagino que es algo que tú traes encima desde hace muchos años.
Pues desde que nací, yo creo. O por lo menos desde que mi papá ingresó a la vida pública. Pues antes de ser presidente fue también secretario de Programación y Presupuesto. Y yo me acuerdo que en la escuela me decían, oye, ¿y qué se siente ser hijo de tu papá? Incluso antes de que mi papá fuera presidente. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención esa pregunta porque pues yo no tengo un punto de referencia distinto, yo siempre he sido hijo de mi papá. Bueno, pero una cosa es tu papá en ascenso político y otro es tu papá siendo uno de los hombres cuya reputación, digamos, en México es de las más negativas, es muy distinto. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Como hijo, y cualquier persona que tenga un padre o una madre estará de acuerdo conmigo en que como hijo yo tengo una experiencia distinta a la que personas que no han tenido todas las experiencias que yo he tenido con mi papá podrían tener. Y hay de todo, hay opiniones de todo tipo acerca de mi papá, las hay muy positivas, las hay muy negativas, yo tengo la mía personal y creo que lo más importante es, bueno, dado que es mi papá, dado que soy quien soy, ¿qué voy a hacer al respecto? Y eso creo que es importante. Hay un grupo de personas, creo que es innegable que muchos, por el simple hecho de quién eres, ya no podían escucharlo. Alguna vez, seguramente lo leíste, hay un comentario de alguien que escribe, si fueras hijo de Luis Donaldo te creería. Sí lo leí. No, que a mí me llamó muchísimo la atención. A mí también me sorprendió mucho ese comentario. Porque, bueno, yo también entrevisté a Luis Donaldo Colosio y él tiene otra presión encima. Él tiene la de las expectativas. La gente cree que él va a venir a salvar al país, pero no lo piensan del hijo de Carlos Salinas de Gortari. Y yo te quiero hacer esta pregunta. Ojo, yo no voy a salvar al país tampoco. Yo estoy sumándome a una propuesta ciudadana de organización de la sociedad civil. A ver, déjame preguntártelo a ti. Tú dices, todos tenemos un papá y una mamá, y tenemos en ese sentido una experiencia, y tú tienes la experiencia de ser el hijo de quien eres. Sin embargo, en este caso estamos hablando de un padre cuyos actos han tenido un impacto sobre la vida de millones de personas. Entonces hay mucha gente ahí, en la calle, que dice, a ver, yo perdí mi casa en 95, o para mí el prototipo de la corrupción es Raúl Salinas de Gortari, que es su tío. A mí se me desgració la vida en los 90 como consecuencia de ese gobierno. Ay, es algo muy personal. Sin duda es algo muy personal. Imagínate, a mí me ha tocado vivir polos opuestos en ese sentido. Me tocó vivir los años en los que todo mundo veía a mi papá como el salvador de México. Y luego me tocó los años de la persecución en donde se creó un estereotipo de que mi papá era la causa de todos los males de México. Y te voy a decir, es muy fuerte. Yo tenía 18 años y es muy fuerte de la noche a la mañana en ciertos sectores, no en todos, pero en ciertos sectores en donde sientes que ya no eres bienvenido en tu casa. Y sin embargo, muy halagador que mucha gente, incluso en esos años tan difíciles, mostraba solidaridad, mostraba apoyo y me di cuenta que tras esa nube que tal vez al principio se genera de, como dices, de ya no puedo ver más allá porque es el hijo de Carlos Salinas, hay mucha gente que sí puede ver más allá y que dice, ¿sabes qué? El mensajero es lo de menos, el mensaje es muy importante. Y atiendo el mensaje. Muy bien. ¿Tú cómo viste? O sea, tú eres economista, estudiaste en Harvard, es decir, te estás formado. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu opinión sobre el gobierno de tu papá? Yo creo que se hicieron muchas transformaciones, muchas reformas, muchos cambios. Creo que el balance del gobierno de mi papá es de hecho muy positivo y creo que sin duda hubo ciertas limitaciones como los hay en todos los gobiernos y los hay en todo en la vida y que después se creó un estereotipo a raíz de una persecución que lamentablemente se ha permeado durante 20 años en algunos sectores de la población, no en todos, y sin embargo la gente recuerda y es importante que la gente recuerde las cosas positivas porque si la gente no cree en México estamos perdidos. ¿Quieres una vida pública nada más o quieres entrar en la política, por ejemplo? Es buena pregunta. Y he escuchado los comentarios también que se han generado a la raíz del video de si el movimiento ciudadano del cual formo parte es una pantalla para una carrera política o es el primer paso para un posicionamiento político en el 2012. Yo te voy a decir una cosa, sería muy legítimo. No veo ninguna razón por la que, por ser hijo de Carlos Salinas, no sería legítimo perseguir una vida pública y una vida política. Y yo perseguiría una carrera política con mucho gusto y sin duda con mucha fuerza, si yo considerara que el gobierno es la solución a los problemas que enfrentamos hoy en día. Sin embargo, yo estoy convencido de que la ciudadanía es la solución a los problemas que enfrentamos hoy en día como país. Tú dices, he tenido una vida privilegiada. Y bueno, muchos han tenido una vida privilegiada, muy pocos en realidad en México. Sin embargo, a ti te señalan algo peor. Te dicen, has tenido una vida privilegiada, pero ha sido con dinero de recursos públicos.
Y en este caso te recuerdan muy concretamente a lo que en algún momento Raúl Salinas, en una llamada telefónica con una tía tuya, Adriana Salinas, acepta diciendo los 160 millones de dólares que sí me encontraron en Suiza, los documentos falsos y demás, son dinero que salió de la partida secreta. Ese es un tema muy delicado. No solamente es delicado el tema, es delicado que mi familia ha sido víctima de una persecución durante ya casi 17 años. Este tema que tú estás mencionando no es nuevo, ha sido llevado y traído durante 17 años, se han hecho investigaciones durante 17 años y en 17 años no se ha probado absolutamente nada y justamente se ha creado este estereotipo. Ahora, se han probado cosas, sabemos que usó identificaciones falsas. Sí, pero no es de eso de lo que me estás hablando. No, bueno, pero sabemos, o sea, digamos, tampoco era legal, ¿no? Tenía identificaciones falsas, tenía 130 millones de dólares en Suiza, eso es verdad. Es decir, quizá lo que me estás diciendo es, no se ha probado que salió del dinero público, es lo que me estás diciendo, no que no existía. Todas esas investigaciones se hicieron, se juzgaron, quedó en actas, quedó todo establecido y sin embargo el colectivo, la gente sigue siendo víctima de un estereotipo, de un envenenamiento. Pero ¿quién fue ese? O sea, ¿quién es el envenenamiento? O sea, te lo quiero decir porque si no parecería que la opinión pública fue totalmente manipulada en este caso y que no fue capaz de hacerse un juicio propio. Y te lo voy a poner así, y te lo decía yo, los que perdieron sus casas, sus coches en el 95, no necesitaron a nadie que les estuviera, digamos, envenenando la cabeza. Ellos simplemente su vida cambió radicalmente y sienten que fue el fracaso del gobierno de Salinas, del de Zedillo juntos. La verdad es que eso, o sea, simplemente fue en sus propias vidas. Bueno, es interesante que digas que cómo puede ser la opinión pública manipulada a ese extremo y que no tiene una opinión propia. Porque justamente una de las cosas de las que acusan a mi papá es de que manipuló la opinión pública durante su gobierno y los hizo creer en algo que era ficticio. La gente que tuvo un nivel de vida en ese sexenio que después ya no tuvo, tampoco necesitaba que la manipularan para darse cuenta de que había resultados, de que había cosas positivas. Yo creo que la gente sí tiene un criterio y creo que también se puede envenenar el ánimo público, como se ha hecho en muchas ocasiones y esta es una de ellas. Y tú, o sea, lo que te quiero decir es, tú tienes que enfrentar esto. Es decir, cuando tú sales a la vida pública, te tienes que hacer cargo también de que de alguna manera lo vas a hacer. Es decir... Pero Denise, yo he vivido con esto, te digo, casi 17 años. No es algo nuevo para mí. Estoy muy consciente de mi situación familiar, estoy muy consciente de las distintas opiniones que se tienen acerca de mi papá y la pregunta es, ¿qué hago yo al respecto? Y no al respecto de esas opiniones, ¿qué hago yo al respecto de la posición en la que estoy? Lo único que me queda a mí... te sería más fácil ser doctor, digamos. No, claro que sí, te sería más fácil. Tú lo que estás diciendo es doy un paso adelante. Podría ser doctor, veterinario, hay miles de cosas en las cuales pues enfrentarías esto, pero poco. ¿Estás de acuerdo? Te podrías ir del país. Hay muchos hijos de expresidentes. Estoy pensando en el hijo de López Portillo, un hombre brillante, si no me equivoco, que fue subsecretario a los 30 y tantos años, nunca ha vuelto a México. Es decir, tenías muchas opciones. Tú lo que estás diciendo es, me quedo y voy a dar un paso adelante. Siempre me he quedado y siempre he dado pasos hacia adelante. En los años más difíciles de la persecución en contra de mi familia, yo estudié aquí. Estudiaba en el ITAM, hice mi carrera y la manera en cómo enfrenté esa situación tan adversa fue preparándome para trabajar en México. Y después de que terminé mis estudios fuera, regresé a México. ¿Lo sientes como una injusticia? Es decir, ¿es algo que sientes que no tendrías que haber vivido? No. Yo lo siento como parte de las adversidades de la vida. Tú fundas este grupo que se llama In Lak'ech por la Paz, que es pues la razón por la cual das este paso en público, como yo le llamo, porque aunque hayas hecho muchas cosas antes, ninguno había sido tan público como subir un video. ¿Estás de acuerdo? Te comento, este movimiento de hecho lo fundamos un grupo de 20 personas mexicanos, curiosamente motivados indirectamente por el secuestro y el homicidio de Fernando Martí, del hijo de Alejandro Martí. Y este grupo de mexicanos nos juntamos con Keith Raniere, que es un científico y filósofo en Estados Unidos, que tiene, en mi opinión, el mejor entendimiento acerca de la psicodinámica humana y de las estructuras sociales. ¿Tiene algo que ver con una religión? No. ¿Es algo religioso? No, es científico. Y nos acercamos a él buscando herramientas para poder, desde la sociedad civil, y preguntándonos qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para contribuir a un México de paz. Y todas las ideas del movimiento han venido de él y hemos venido implementando. De hecho, aquí en el Parque México, en la Condesa, empezamos algunos de los programas pilotos del movimiento hace 2 años, empezando a inspirar a los vecinos a salir a la calle. Y nos decían, oye,
Yo entiendo que hay que salir a la calle, yo entiendo que es importante, si las calles se quedan solas son más inseguras, pero yo no voy a salir a las 11 de la noche a la calle, voy a acabar como una estadística. Les decíamos, ok, tú solo no, pero si vamos 20, ¿nos acompañas? Ah, no, bueno, si vamos 20 hasta me llevo al perro, que el pobre ya no lo saco a pasear nunca. Perfecto, nos vemos aquí en la Glorieta a las 10 de la noche. ¿Esa es una solución? Y te lo pregunto porque acaban de matar a unos pobres que estaban jugando fútbol en Ciudad Juárez, y también el gobierno los invitó a tomar el espacio público y lo único que pasó es que los mataron en una cancha. Y hay algunos que no salen y desafortunadamente también han sido victimados. ¿Cuál es la solución? Nada más dime, si me tuvieras que resumir la solución que propones o que propone este grupo, ¿cuál es esa solución? No te podría decir que tengo una solución, pero creo que no hay solución que no incluya una sociedad civil fuerte y organizada. Necesitamos practicar organizarnos, practicar establecer redes vecinales, practicar la protesta, practicar el boicot, practicar exponer actos de corrupción, actos de violencia, actos... ¿Quiénes son tus modelos? Si tú me dijeras, mira, te voy a decir ahorita, aquí en México, tal, yo admiro a tales. ¿Quiénes son ¿A quiénes admiras? Te puedo mencionar, por ejemplo, y los conoces muy bien, a la comunidad de Levarón en Chihuahua, Julián Levarón, Lenzo Levarón, Benjamín Levarón, a quien mataron, como sabes, hace año y medio. Son mexicanos de primera, son mexicanos... ¿Isabel Miranda de Wallace? Isabel Miranda de Wallace, sin duda Alejandro Martí, Carlos Cruz, director de Cauce Ciudadano. Perdóname que insista, ¿tu papá te apoya en Inlakesh? Digamos, ¿está contigo en el tema? Tengo el apoyo moral de mi papá 100%, sí, no, mi papá no es parte del movimiento. ¿Qué opina de que estés en un movimiento que es desde la sociedad y no desde el poder? Finalmente vienes de una familia que buscó el poder siempre. Sí, y le da mucho gusto. ¿Qué te hizo pensar que no era el poder la solución? Porque finalmente en México crecimos con la idea de que los presidentes lo lograban todo. Y tú vienes y nos dices, yo creo que no es en la política. ¿Qué es lo que viste que te hizo sentir que no era ahí donde estaba la solución? ¿No se pueden hacer tantas cosas? Ahorita que lo preguntas, yo tuve la oportunidad de acompañar a mi papá en las giras de trabajo y realizaba giras de trabajo cada semana. Y recorrió el país y me tocó verlo trabajar con los 500,000 de comités del Programa Nacional de Solidaridad, y lo que yo siempre veía era gente organizada, gente organizándose, gente organizándose. Si no hay personas organizadas, si no hay sociedad civil organizada, todos los programas caen. Te voy a hacer otra pregunta. Entre los estereotipos dirían que tú estás haciendo esto, pero solo en las lomas. ¿Estás trabajando con otros grupos sociales o este es un grupo, digamos, de gente que dice, uy, qué duro está la inseguridad, hagamos algo? No, estamos trabajando en comunidades de distintos tipos porque son problemáticas distintas, pero en colonias, por ejemplo, como la colonia Pensil, que tiene el 3er lugar en población en reclusorios en el Distrito Federal, es otro tipo de problemática a la que llegamos y nos encontramos. Nos encontramos, por ejemplo, mamás que nos decían, aquí lo que necesitamos son estancias infantiles, porque nuestros hijos se quedan en la calle y los agarran las bandas y le entran al narcomenudeo y los meten a la cárcel y ya no hay para atrás. Hay algo que sucede en todo el país que es muy sintomático. Tienes una colonia como Polanco, que es una colonia muy afluente, de las más afluentes en el Distrito Federal, pegada a una colonia como la Pensil. Y ves la cantidad de recursos que se destinan a seguridad, y no seguridad pública, seguridad privada, de los mismos vecinos de Polanco para cuidarse. ¿De quiénes? De los vecinos de la Pensil. Todo ese gasto que se hace, atendemos el efecto y no atendemos la causa. Todos esos recursos, ¿qué harían? ¿Qué impacto tendrían en la colonia Pensil? Atendiendo la problemática de la colonia Pensil. ¿Qué haría eso por la seguridad de Polanco? Y esto se replica en Virreyes y la colonia América. Y eso se replica en Santa Fe y el pueblito de Santa Fe. Y te puedo dar ejemplos. Muy bien. Por todos lados. Para terminar, yo te escuchaba decir, no tengo que caerles bien para que entren o para que escuchen tu llamado. Lo que finalmente tú estás diciendo es que no les importe quién soy y de dónde vengo ni cómo me llamo, que escuchen el mensaje.